Bueno, buen día. Si les parece, empezamos, así no se nos hace muy tarde. Lo que yo les voy a mostrar hoy es un poquito lo que hay de nuevo, ¿sí? Con respecto a la guía 2014 de oropatías del American College, ¿sí? La guía anterior se publicó en el año 2006, no sé si ustedes lo recuerdan, es una guía que después se actualizó en el 2008, que lo que traía era un update de la profilaxis para endocarditis. Eso fue lo que se actualizó en el 2008, que fue bastante controvertido porque prácticamente tiraba abajo la mayor parte de las indicaciones de profilaxis de endocarditis que se venían utilizando, digamos, hasta el momento. Esa fue la última actualización. Pero que en valvulopatías no se actualizan las cosas, digamos, con tanta frecuencia, o las guías como en los síndromes coronarios, que cada 2 años hay guías nuevas. En valvulopatías se renuevan cada 6 a 8 años, ¿sí? La evidencia tarda mucho más tiempo en crecer, los trabajos son menos y, bueno, por lo tanto, eso hace que la actualización sea quizá un poco más lenta. Esta guía se publicó, como dice ahí en la diapositiva, en marzo de este año, ¿sí? Entonces va a actualizar la publicada en el 2006 y 2008. Bueno, pero la pregunta es, ¿qué cambió? ¿Realmente hubo cambios significativos en cuanto al tratamiento o la evaluación de las valvulopatías? Algunos piensan que sí, ¿sí? Que si Nicolas Tulp viviera hoy, habría que actualizarlo un poquito, habría que actualizar la pintura, ¿no? Esto lo encontré en internet y es muy gracioso como la tecnología, ¿sí? Se inserta. Y es una vista succifoidea, es una vista succifoidea. El transductor quizás no es el correcto, pero la vista no está tan mal. Bueno, esto simplemente como para introducirnos un poquito en que la tecnología, ¿sí? Nos ha invadido y han cambiado algunas cosas. Este es un registro europeo que se publicó hace 2 años para que ustedes tengan una idea más o menos de la frecuencia, la prevalencia de las valvulopatías, ¿sí? ¿Qué, el doctor Peruso? La anterior, por favor. La anterior, sí, sí, cómo no. Vamos a ver la anterior, perdón, Disculpen el error. Por favor. Mira esto, Peruso, por favor. Cambio significativo. Este registro europeo muestra cómo la estenosis aórtica es la valvulopatía por lejos más frecuente. Fíjense, 43% de las 4 valvulopatías más frecuentes en la población general, que la etiología degenerativa son prácticamente el 60%, digamos, de las causas. Se calcula que para el año 2020 va a ser la tercera patología cardiovascular en orden de frecuencia. O sea que después de la enfermedad coronaria y la hipertensión, ¿sí? Va a seguir la estenosis aórtica. Fíjense que bastante lejos sigue la insuficiencia mitral en sus 2 formas, primaria y secundaria, ¿sí? Y mucho atrás, en un 13 y 12%, la insuficiencia aórtica y la estenosis mitral. Este es un eco tridimensional, lo que ustedes van a ver, ¿sí? De una válvula aórtica que tiene cierto grado de estenosis, no es una estenosis aórtica severa, pero ya se la ve agredida. ¿Sí? Recordemos que la válvula aórtica normal tiene 3 valvas, válvula coronariana, derecha, izquierda y no coronariana, ¿sí? A ver si se las puedo marcar. Esta es la valva, perdón, Esta es la valva, ¿sí? Coronariana derecha, la coronariana izquierda y la no coronariana. Esto que ustedes ven acá es el tronco de la coronaria izquierda que están haciendo ahí. Y estas imágenes tan espectaculares se pueden obtener hoy con los ecógrafos tridimensionales, ¿sí? Que están, por lo menos en la Argentina, en algunos centros. Pero no nos tenemos que olvidar, ¿sí? Que es muy importante la incidencia, es el 1.3% de la población que tiene aortas bicúspides. En algunas series, y dependiendo de la edad, el 50% de las estenosis aórticas provienen de pacientes que tenían aortas bicúspides. Estos pacientes con estenosis aórtica bicúspide hay que estudiar la familia porque hay transmisión genética, ¿sí? Ustedes lo que ven ahí en el video es que los pacientes, en lugar de tener 3 valvas, tienen 2 valvas, en algunos casos, ¿sí? La apertura que tiene una orientación horizontal y en otros casos vertical. La que tiene la orientación vertical, que es la forma típica, es la que se asocia con dilatación de la raíz de la aorta, que también hay que tenerlo en cuenta. ¿Vertical y qué corto, Pablo? Vertical siempre en el eje corto, ¿sí? Cuando usted la ve vertical, ¿sí? Es la forma típica, que es la menos frecuente y es la que, digamos, se asocia a dilatación de la raíz de la aorta, digamos, enfermedad del colágeno de la aorta ascendente.
Pero bueno, yo quise resumir un poquito qué es lo que se estuvo hablando en estos últimos 6 años hasta que se publicó esta nueva guía de valvulopatías. Por un lado resurgió una entidad que ya se había descrito en la década del 90, que son las estenosis aórticas de bajo gradiente y bajo flujo. 2 ecografistas y cardiólogos canadienses, Dumesnil y Pivarot, son los que publicaron la mayor parte de los trabajos. Se discutió mucho el punto de corte de cuándo es severa, aunque parezca poco, entre 0,8 y 1 centímetro cuadrado, hasta la guía previa al 2006, que era la guía de 1998, que en la Argentina duró hasta el 2006, ¿sí? Se definía como severa una estenosis aórtica cuando el área valvular bajaba de 0,8 centímetros cuadrados, ¿sí? Del 2006 en adelante la guía americana ya la define como 1 centímetro cuadrado y esto generó mucha controversia sobre si era correcto o no cambiar este punto de corte. Se planteó el tratamiento médico por primera vez en una patología que siempre ha tenido, digamos, muy poco tratamiento farmacológico, médico, no quirúrgico. Se planteó que las estatinas podían llegar a tener algún tipo de utilidad en la disminución de la progresión de la estenosis aórtica y se publicó por aquellos años el estudio SEAS, que ahora lo vamos a ver, ¿sí? Se planteó que el reemplazo valvular aórtico precoz en pacientes que tenían estenosis aórticas severas pero que estaban asintomáticos podía ser beneficioso en un grupo de bajo riesgo quirúrgico y en centros de baja mortalidad. Fundamentalmente esto lo demostró Park y los estudios de Enrique Sarano, ¿sí? Y por otro lado se publicaron nada menos que los 2 estudios pilares de el reemplazo aórtico percutáneo, ¿sí? Que es el estudio Partner A y el Partner B. Bien. Pero esta guía del 2008, ¿sí? Que como yo les dije, definía la severidad de la estenosis aórtica por 3 parámetros fundamentalmente. El área valvular, el gradiente medio, ¿sí? Y la velocidad aórtica pico. Que ahora les voy a mostrar un poquito cómo se establecen estos 3 parámetros. De estos 3 parámetros, ¿sí? Al que se jerarquizó fundamentalmente es el área valvular, ¿sí? Siempre y cuando el paciente tuviera una fracción de eyección normal, es decir, función sistólica conservada. Fundamentalmente los cirujanos le creían más que todo al área valvular. El paciente tenía que tener por lo menos de 1 centímetro cuadrado de área, aunque en algunas oportunidades pudiera no tener un gradiente medio de 40 milímetros de mercurio o una velocidad transvalvular aórtica de más de 4 metros. Es así que bueno, se vinieron publicando varios artículos, ¿sí? Y discutiéndose cuál era el verdadero punto de corte, ¿sí? El punto de corte de 0,8 es un punto de corte más duro, un poco más bajo, y que hace que la mayor parte de los pacientes cumplan estos 3 criterios. O sea, cuando uno busca 0,8 de área valvular aórtica, la mayor parte de los pacientes tienen más de 4 metros de velocidad aórtica pico y más de 40 de gradiente medio. Pero cuando ya utilizamos 1 centímetro cuadrado, no todos lo cumplen, y la guía no explicaba, digamos, si un paciente tenía estenosis aórtica con un criterio, con el área solamente, o tenía que cumplir los 3, ¿sí? Daba los criterios, pero no definía concretamente cuál de todos ellos se tenía que cumplir o si alguno era más importante que otro, y esto en cierta forma era, ¿sí? Un área de controversia. Si uno tuviera un ecógrafo tridimensional y siempre las imágenes fueran como las que ustedes están viendo acá, sería muy fácil determinar el área valvular, porque en ese caso lo que se hace es, se congela la imagen en máxima apertura aórtica y se determina el área valvular por planimetría. Esto se puede hacer por transesofágico en la mayor parte de los pacientes, si uno lo somete a un transesofágico a esos pacientes, porque se obtiene muy buena imagen de la válvula aórtica. Pero en un ecodoppler cardíaco transtorácico es muy difícil que uno tenga un nivel de definición de imagen suficiente como para poder hacer esto. En algunos casos se podría hacer. En este caso lo que ustedes definirían es lo que se llama el orificio anatómico, ¿sí? Por el área valvular por planimetría. Pero ¿qué es lo que se hace en la práctica, digamos, habitual? Se determina el área valvular aórtica a través de lo que es el área aórtica efectiva, ¿sí? Acá lo que se calcula es el orificio efectivo, y se toman 3 parámetros. Ustedes miran, bueno, pero ¿para qué quiero yo saber, ¿sí? Cuáles son los parámetros que se utilizan para calcular el área valvular? Yo se los muestro para que ustedes vean en todos los lugares donde uno se puede llegar a equivocar y por qué a veces hay tanta variabilidad intra y a veces interoperador cuando se define un área valvular aórtica. Fíjense en la ecuación de abajo, casi es una ecuación de secundaria, o sea, si yo tengo 2 áreas y 2 velocidades y quiero despejar el área A2, que es la que no conozco, que es el área de la válvula, ¿sí? Lo que se hace es se multiplica el área del tracto de salida, la imagen que ustedes tienen arriba a la izquierda, ¿sí? Se multiplica el área del tracto de salida por la velocidad del tracto de salida
y se lo divide por la velocidad transvalvular aórtica, es decir, por la velocidad que mide el Doppler a través de la válvula. De esa manera se determina habitualmente, si en la práctica, el área valvular. ¿Qué pasa? Yo me puedo equivocar en cualquiera de estos puntos. El punto más débil de todos es cuando tengo que calcular el diámetro del tracto de salida. ¿Por qué? Porque el diámetro del tracto de salida es una estructura tridimensional, que es elíptica en diástole, pero circular en sístole. Entonces se la mide en sístole cuando la válvula aórtica está abierta. Habitualmente mide 20 milímetros. Una mujer puede tener 1.8, un hombre puede tener hasta 2.5 o más, de acuerdo a la superficie corporal. Pero para transformar el diámetro en área, yo tengo que dividirlo por 2 y elevarlo al cuadrado. Eso hace que cualquier error de pocos milímetros, ¿sí?, se jerarquice mucho más. Entonces, me puedo equivocar en la medición del área del tracto de salida, en la medición exacta de la velocidad del tracto de salida, y finalmente en el jet transvalvular aórtico. ¿Dónde pones el caliper para el tracto de salida? ¿No es largo? Lo haces en 5 cámaras, o sea, cuando vos tenés que medir la velocidad del tracto de salida, ¿sí?, estamos hablando de esta imagen, sí, vos tenés 5 cámaras, y ahí con Doppler pulsado, que es el que tiene la gotita, para los que no hacen eco, ¿sí?, aparece esta imagen. Lo importante es que aparezca una línea blanca detrás del flujo, que es el clic de cierre. Eso indica que la posición es la correcta. Si no aparece el clic de cierre, posiblemente estás un poco más arriba o un poco más abajo del lugar exacto donde tenés que medir. Eso es el continuo, pero sería para hacer el flujo transvalvular aórtico, pones el pulsado y medís la velocidad del tracto de salida. Exactamente. Entonces, normalmente un paciente con estenosis aórtica severa tiene menos de 1 metro, ¿sí?, por segundo de velocidad del tracto de salida. Las 5 cámaras porque la verdad es perpendicular, ¿no? Las 5 cámaras porque es ahí donde usted ve la aorta, ¿sí?, y aparece el tracto de salida. Cuando lo tienen 4 cámaras, la aorta no aparece. Sí, lo tiene lo más perpendicular posible, ¿sí? Entonces, la discusión muchas veces es si yo mido la velocidad un poco más arriba, un poco más abajo, ¿sí?, siempre por encima del plano valvular, y una ayuda es que aparezca la línea blanca del clic de cierre sin el clic de apertura. Pero básicamente esta diapositiva, digamos, la idea de mostrárselas es que hay muchos puntos de error en la ecuación de la continuidad, digamos, o en la valoración del área valvular. Otra cosa que se planteó es cuándo hay que operar a los pacientes. Esta es una diapositiva histórica, ¿sí? Es la clásica, digamos, curva evolutiva de la estenosis aórtica severa asintomática, y fíjense cómo la curva de sobrevida se desploma a partir de la aparición de los síntomas, ¿sí? Insuficiencia cardíaca, ¿sí?, síncope o angina. Pero esto fue publicado en el año 68 en Circulation por Ross y por Bramwell. Y si bien es algo que se tomó como un dogma en cardiología, algunos lo están empezando a cuestionar. Fundamentalmente lo que uno tiene que saber es que el riesgo de muerte súbita cuando el paciente está asintomático es muy bajo, es menos del 1% por año. Eso se dispara cuando el paciente desarrolla síntomas. Hay algunos grupos que ya publicaron hace unos cuantos años, o por lo menos más de 5, que se puede beneficiar a los pacientes operándolo precozmente, es decir, operándolos, haciéndole el recambio valvular antes que se pongan sintomáticos, o sea, en la fase asintomática, en cuando, digamos, prácticamente el consenso general es que hay que esperar que el paciente desarrolle alguno de los síntomas. Este trabajo demostró una mejoría sostenida en la sobrevida hasta los 6 años, pero tuvo muchas críticas. Por un lado, este trabajo es un solo centro, es un centro de Corea. Además, este trabajo tiene una mortalidad quirúrgica en su centro casi del 0%, algo que prácticamente no existe en ninguna parte del mundo. Sí, es un trabajo coreano. Después hay trabajos americanos también. Sí, no, porque quedó la cita de la foto de Bramwell. Este trabajo es del 2010, a partir de ahí Enrique Sagrano publica varios trabajos más, y él plantea abiertamente que hay que operar a los pacientes en la fase asintomática. En el Congreso de Cardiología del año pasado, cuando vino Enrique Sagrano, justamente la controversia con el doctor Grancelli fue el tema de si conviene o no operar a los pacientes en la fase asintomática. ¿Y qué del tratamiento médico? Algo que nunca se había planteado en la estenosis aórtica, ¿sí? Estas son 4 válvulas, arriba a la izquierda normal, arriba a la derecha una aorta bicúspide, abajo a la izquierda, ¿sí?, una agresión reumática con la fusión comisural, y finalmente la válvula aórtica degenerativa. Fíjense que lo que se caracteriza es que tiene nódulos de calcio en la base. Esos nódulos de calcio son los que se van posicionando, digamos, se van superponiendo y van terminando, digamos, de cerrar o disminuir el área valvular.
Las comisuras están respetadas, o sea, no están fusionadas a diferencia, ¿sí?, de la estenosis de origen reumático. En el año 97, Stewart publica un trabajo donde describe, ¿sí?, en 5.600 pacientes, cuáles son los factores de riesgo de esta formación ósea, esta calcificación ósea. Y se encuentra con que son prácticamente los mismos que en la enfermedad coronaria, o sea, hipertensión, sexo masculino, la edad, el tabaquismo, la dilipemia, ¿sí?, son los factores de riesgo importantes. También dice en ese trabajo que casi el 30% de los pacientes de más de 65 años en Estados Unidos tienen esclerosis aórtica. La esclerosis aórtica es cuando el paciente, digamos, tiene aumento de la velocidad transvalvular, pero no llega a ser una estenosis, ¿sí? Con menos de 2.5 metros por segundo de flujo transvalvular se define una esclerosis. Entonces, bueno, a partir de que había una base fisiopatológica bastante sólida que explicaba la formación de hueso, ¿sí?, en la fibrosa de la valva, ¿sí?, de la válvula aórtica, se diseñó un trabajo que es el estudio SEAS, en el cual, ya se publicó hace unos años, se le administró a los pacientes simvastatina y ezetimibe, no solamente con el objetivo de disminuir el perfil lipídico, no eran pacientes que tenían dislipemia grave, pero sí todos pacientes que tenían estenosis aórtica, la mayoría eran moderados o severos. Este estudio pudo disminuir, por ejemplo, la incidencia, ¿sí?, de eventos isquémicos. Cuando se lo siguió casi a 5 años, la incidencia de eventos isquémicos entre la rama placebo y la rama simvastatina y ezetimibe fue significativamente menor. ¿Sí? Exactamente. Pero ¿qué no pudo hacer el SEAS? No pudo demostrar que pudiera reducir la progresión de la estenosis aórtica. O sea, la velocidad aórtica pico, ¿sí?, que es un subrogado, digamos, en todo caso, de la progresión de la enfermedad, permaneció igual. O sea, los pacientes, tomaran o no estatinas, progresaban de la misma manera. Es inflamatoria, fundamentalmente inflamatoria. Y basado en eso, el tema de estatina. Claro, como la estatina tiene como efecto pleotrópico un efecto antiinflamatorio importante, se postuló que se podía retrasar la evolución de la enfermedad. ¿Sí? No se pudo demostrar una disminución de la velocidad de transvalvular aórtica y tampoco se pudo demostrar una disminución de la mortalidad de cualquier causa. ¿Sí? Prácticamente las curvas son iguales, ¿sí?, con lo cual el SEAS, entre comillas, fracasó. ¿Y por qué fracasó el SEAS? ¿Sí? Porque, digamos, ese era un estudio sobre el cual se tenía, digamos, mucha expectativa de que se pudiera por primera vez demostrar que había algún tratamiento farmacológico que retrasara la evolución de la estenosis aórtica. Una posible explicación, ¿sí?, que esto se postula hoy, es que la estenosis aórtica tiene dos fases. Una primera fase fundamentalmente inflamatoria y una segunda fase fundamentalmente vinculada a la formación ósea. O fibrosa, ¿sí? Entonces, los pacientes del SEAS eran pacientes que ya tenían estenosis aórtica moderada o severa. La mayoría moderada, pero había algunos severas. Con lo cual, es probable que la estatina se dio ya cuando era la fase de formación ósea, no inflamatoria. Entonces, era muy importante para los trabajos futuros, porque todavía hay alguna expectativa de que las estatinas sean útiles, actuar antes, cuando el paciente todavía está en la fase inflamatoria de la enfermedad y antes de que pase a la etapa de formación ósea, donde ya es una etapa progresiva y no hay, por lo menos por el momento, no hay manera de retenerlo. Hay un planteo desde aquí, vean que, y tomando la gran base de datos de los coronarios, sí, están bajo tratamiento de estatinas, y ver sus controles, ver, va a ser consejo y demás, pero ver que los que están tomando antiinflamatorios, digamos, efecto de estatinas, si el seguimiento a 20 años, es menos incidencia de estenosis aórtica, lo que vos estás diciendo, como lo están tomando precoz, quizás esta historia sea cierta. Claro, exactamente. Lo que eso podría ser muy útil, digamos. Lo que no está claro es cuándo comienza una etapa o termina la otra, o si se superponen, ¿sí?, cuándo uno debería actuar. Si cuando el paciente ya tiene una esclerosis aórtica, se hace un ecodoppler y tiene una velocidad aórtica pico de 2.5 metros. No es una estenosis, pero es una esclerosis. Eso es muy común en los diabéticos. Es muy frecuente en un paciente diabético que uno le hace un ecodoppler y la válvula aórtica está engrosada, está esclerosada, pero el gradiente es muy bajito, ¿sí?, porque la velocidad todavía no alcanzó el límite de la estenosis. Bueno, quizás esos pacientes se podrían llegar a beneficiar con estatinas porque pueden llegar a actuar, digamos, en la fase inflamatoria de la enfermedad. Otra cosa importante que pasó estos últimos 6 años son los estudios partner, ¿sí? Los estudios partners, ustedes saben que son estudios llevados a cabo con reemplazo aórtico percutáneo con una válvula que en el país no existe, que es la de Edwards, ¿sí? Sí, para algunos puede ser la mejor,
hay algunas diferencias con la que se usa acá, que es la CoreValve, que es la que desarrolla Medtronic, ¿sí? Pero básicamente estos trabajos, los trabajos iniciales, se hicieron con esta válvula. El primero de los partners se publicó en octubre del 2010. Fue la utilización de el implante aórtico percutáneo en pacientes con estenosis aórtica que no podían ser sometidos a cirugía. ¿Por qué no se podían operar? Porque el riesgo quirúrgico era tan alto, eran pacientes inoperables. ¿Sí? Eran pacientes que someterlos a cirugía era casi antiético. A esos pacientes se les ofreció el recambio aórtico percutáneo. Eran pacientes muy ancianos, en algunos casos muy enfermos, con muchas comorbilidades, por lo tanto la cirugía estaba prácticamente contraindicada. Y fíjense que la mejoría en la sobrevida a 1 y 2 años fue espectacular. Casi del 40% menos de mortalidad total, ¿sí? O de cualquier causa, en la rama del reemplazo aórtico percutáneo. Esto, bueno, también tuvo después sus críticas, o sea, la mitad de las muertes eran por causa no cardiovascular, porque como les comentaba, eran pacientes muy enfermos y que a veces terminaban muriendo de otras causas, no necesariamente de su estenosis aórtica. Pero cuando uno manda a operar a un paciente por estenosis aórtica severa o un reemplazo aórtico percutáneo, ¿sí? La sobrevida no es el único punto final importante. En este caso, fíjense la mejoría de la clase funcional. Después de los 85 años, a veces es mejor, ¿sí? Trabajar sobre la clase funcional o sobre los síntomas que sobre la sobrevida, finalmente. Fíjense cómo en la imagen a la izquierda, casi todos los pacientes, perdón, la mitad quizás de los pacientes, ¿sí? O un 40%, estaban en clase funcional 4 al comienzo del estudio. Y al final, si bien había habido, lógicamente, muchos óbitos, prácticamente quedaba un grupito muy pequeño de pacientes en clase funcional 4. O sea, la mayoría de los pacientes que habían sobrevivido, ¿sí? Estaban mejor. Esto, de alguna forma, alentó, ¿sí? El reemplazo aórtico percutáneo, y en junio del año siguiente, el 2011, se presenta la segunda parte del partner, que es el reemplazo aórtico percutáneo en pacientes que tenían alto riesgo. Estos pacientes no eran inoperables, ¿sí? Tenían comorbilidades, también eran de edad avanzada, pero no eran, digamos, tan enfermos como en el estudio previo. Y en este grupo de pacientes, fíjense los resultados de la mortalidad de cualquier causa, saca alta vi, claro, no les fue tan bien comparado contra la cirugía en los mejores centros quirúrgicos, pero por lo menos se pudo demostrar que no era inferior, ¿sí? Que eran comparables los dos tipos de tratamientos, y también hubo una mejoría importante de la clase funcional a los 6 meses y al año en el grupo TAVI. Bastante parecidos los dos grupos, tanto quirúrgico como el grupo reemplazo aórtico percutáneo, pero se demostró por lo menos la no inferioridad, ¿sí? Estos son los dos estudios partner, y bueno, se planteó cómo esta evidencia se iba a incorporar, digamos, a las guías prácticas nuevas. Yo les comenté que también había una entidad, ¿sí? Que para algunos es bastante confusa, en realidad para todos, que es la estenosis aórtica de bajo flujo y bajo gradiente. Estos son un grupo de pacientes que se comenzaron a describir a finales de la década del 90, y en los últimos 5 años ha habido muchos trabajos al respecto, que cumplen el criterio de tener un área valvular aórtica menor a 1 centímetro, siempre con la función sistólica conservada, pero no tienen gradiente medio de más de 40, ni la velocidad aórtica pico es de más de 4 metros. Al contrario, tienen entre 3 y 3 metros y medio de velocidad aórtica pico, el gradiente medio llega a 30, a veces a duras penas. Sin embargo, cuando se calcula el área por ecuación de la continuidad, da sistemáticamente menos de 1 centímetro, ¿sí? Entonces, en estos pacientes se empezó a buscar explicación de por qué ocurría esto, ¿sí? Y se encontró que estos pacientes, la mayoría eran pacientes ancianos, mujeres e hipertensos de larga data. Y la teoría, por lo menos que hoy tiene en cierta forma más popularidad, es que estos pacientes tienen no solamente una carga valvular importante, o sea, no solamente tienen una alta poscarga porque la válvula aórtica no se abre, sino que tienen alta poscarga porque son hipertensos de larga data, severos, y tienen una carga arterial o vascular muy importante. Entonces, esta explicación, son aortas de porcelana, muy calcificada, pacientes ancianos, ¿sí? Que en principio esta carga, digamos, vascular y valvular tan alta, este aumento tan importante de la poscarga, puede llegar a explicar por qué estos pacientes, ¿sí? No tienen gradientes elevados. Esto
cuando se publicó inicialmente, se postuló que ocurría en un 30% de las estenosis aórticas. Actualmente se acepta entre un 10 y un 15%. O sea, 1 de cada 10 pacientes puede llegar a tener estas características. Área valvular aórtica menor a 1 centímetro, pero gradientes y velocidad aórtica bajas. Como les comentaba, son pacientes ancianos, hipertensos, habitualmente de sexo femenino, y algo muy importante, uno debe descartar causas de error, o sea, tiene que asegurarse que todas las mediciones son correctas, ¿sí?, antes de definir que este paciente tiene una estenosis aórtica de bajo flujo y bajo gradiente. Otro punto importante es cómo valorar el riesgo quirúrgico, o sea, cuando yo, digamos, defino si este paciente se puede operar o no, o con qué riesgo en todo caso se puede operar, hay varios scores de riesgo. Este es el STS, que es el score americano, ¿sí? Y después les voy a mostrar el score europeo, pero el gran problema de los scores americanos o europeos es que fueron validados con poblaciones que no son las nuestras. Por ejemplo, este es un paciente, ahí no se alcanza a ver del todo, pero arriba, la mortalidad esperada es de 1.13%. Un paciente de 75 años sometido a reemplazo aórtico quirúrgico, sin mayores comorbilidades, con buena función ventricular, con buena función renal, una mortalidad del 1.13%, no sé qué opina el doctor Girso, pero es muy baja, por lo menos para la Argentina, ¿sí? El mismo paciente, más o menos, no sé si tanto, pero bueno, pero con el score europeo, el Euroscore, lástima no se ve muy bien, abajo chiquito dice 0.85, al mismo paciente menos de 1% de mortalidad, o sea, los scores pueden ser muy buenos, pero no fueron validados en nuestra población. El grupo del doctor Grancelli, el doctor Noyek, ¿sí?, y demás, publicaron ya hace unos años el Argen Score, ¿sí?, un score argentino desarrollado en el país con una población local, y esto fue publicado en la penúltima revista argentina de cardiología, una comparativa entre el Argen Score contra el Euroscore y el Euroscore 2, o sea, contra los scores europeos. ¿Qué encontraron ellos? Que el Argen Score tiene muy buen rendimiento, que está mejor calibrado y que discrimina mejor los pacientes que los modelos europeos, ¿sí? Porque el Euroscore 1 sobreestimaba el riesgo y el Euroscore 2 lo subestimaba. Entonces, ellos cuando hacen la comparativa del área bajo la curva ROC encuentran que el azul arriba de todo es el Argen Score, es mejor, ¿sí? El Argen Score, se los voy a mostrar, es un score muy simple que toma 18 parámetros clínicos, que son los que ustedes tienen a la izquierda. Bueno, sí, como todos los scores son cargaditos, ¿no? Bueno, edad, ¿sí?, antecedentes de diabetes insulino dependiente, insuficiencia renal, vasculopatía periférica, si la cirugía es de urgencia programada, si se va a hacer reemplazo valvular o se va a hacer aparte una cirugía combinada con revascularización miocárdica, y el puntaje final que se obtenga se extrapola a esa tabla que ustedes observan. Pero lo importante es que, fíjate vos que hasta, digamos, el puntaje de 32, el score es bajo, y ahí el crecimiento es logarítmico. Exactamente, la curva roja es la mortalidad esperada, ¿sí?, y los intervalos de confianza son la curva verde y azul. Esto fue en base a un grupo de 2.000 pacientes del Hospital Español, de entre las finales de la década del 90 y los primeros años del 2000. La mortalidad total de estos pacientes fue del 3.5%. O sea, que igual a la base de datos del STS. Sí, parecida. Más o menos eso. A mí me pareció muy baja, particularmente, la mortalidad de este centro. En el mundo tenemos que parar a los cirujanos con esta mentira de que tienen tan baja mortalidad con los vasculares. Yo creo que ellos te cuentan la mortalidad intraoperatoria. Y acá la mortalidad no puede ser la mortalidad en quirófano. Porque la mortalidad en quirófano es muy baja. Pero ojo, pero para vos tenés que hablar de mortalidad. Lo que pasa es que lo dice, bueno, pero alguna esto no es totalmente absurdo decir que tenemos esta mortalidad en Argentina. No, pero espera, yo lo que te digo... Se mueren de 40% de pacientes. No, esto es un mejor. Lo que yo digo es esto, espera, si vos me lo planteás, esto es un centro privado, de hecho el español tenía excelencia total en esos años. Son excelentes cirujanos, digamos, el grupo que participa en este registro, ¿no? O sea, Pero si vos trasladás esto al hospital público, es lo que decís vos, lo bajamos del 15-20%. Probablemente, posiblemente. Además son otros pacientes. Nosotros tenemos mucho más comórbidos, menos cuidado, pacientes más... Sí, digamos, quizás el mensaje es que uno tiene que analizar bien cuál es su población, digamos, ¿no? O sea, si encaja con el score. Lo que te permite una escuela adaptada a la Argentina es que vos digas, che, mi población tiene un riesgo, digo, de quirúrgico, de tener un número, 15, 20, lo que tengan en la cabeza.
Pero vos sí es cierto, no es lo mismo la mortalidad del Centro Instituto Cardiovascular, Italiano, Fundación, y alguien más. Al margen de eso, ellos te cuentan la mortalidad operatoria. No, a 30 días. Sí, en general se define la mortalidad, digamos, a 30 días. Pero lo que plantea Aldo es que, bueno, muchas veces el cirujano dice, bueno, sobrevivió la cirugía porque salió del quirófano, ¿no? Y después, a lo mejor el paciente se complica en la evolución postoperatoria, pero ya no la cuenta como propia. Digamos, la literatura internacional es 30 días. Es 30 días. En general es 30 días. El paciente, si se muere al día 25, el tema de la cirugía. Bueno, por lo pronto esto es lo mejor local que tenemos, ¿sí? Es un score argentino, entonces, que nos permite extrapolar la mortalidad esperada. Sí, fíjese, doctor, que recién hasta los 20 puntos, prácticamente la mortalidad entre 0 y 5%, digamos, no se puede discriminar. O sea, este paciente en particular, 75 años, sin comorbilidades y con reemplazo aórtico, quedaba con 12, 13 puntos. O sea, prácticamente con una mortalidad, en principio, si la cirugía era electiva, muy baja, ¿no? No se ve, bueno, pues se la paso por escrito, ¿sí? No, es que es muy chiquita la letra, es muy chiquita, sí. Es muy chiquita. Sí. Bueno, pues te la paso por escrito, para que la veas. Igual está en la revista de la SAC de la penúltima. ¿Qué novedades trajo la guía? Ahora ya entrando, vemos en lo que es la nueva guía de valvulopatías. La primera gran novedad es que a la estenosis aórtica clásicamente dividida como leve, moderado, severa, ¿sí? La reagrupó en 4 estadios, ¿sí? A, B, C y D, muy similar a lo que se hizo con la guía de insuficiencia cardíaca. De hecho, las descripciones son también, digamos, muy similares, ¿sí? El estadio A son pacientes que están en riesgo de desarrollar estenosis aórtica, o sea, pacientes que no tienen estenosis aórtica, que la velocidad transvalvular aórtica es menor a 2 metros, o sea, discretamente por encima de la velocidad aórtica normal, pero que tienen riesgo. Acá entrarían también los pacientes con aorta bicúspide. Si un paciente tiene aorta bicúspide, aunque no tenga ninguna evidencia de estenosis aórtica, estaría en el estadio A, ¿sí? Que son los pacientes que están en riesgo. El estadio B unificaría lo que es la estenosis aórtica leve y moderada, ¿sí? Son los pacientes que tienen lo que se llama estenosis aórtica progresiva. Estos pacientes van a progresar, porque la progresión de la enfermedad está en la naturaleza propia de la enfermedad, va a progresar. Entonces, son pacientes que tienen velocidades entre los 2 y los 3,5 metros, ¿sí? De velocidad transvalvular aórtica. El gradiente está entre un poco menos de 20 y menos de 40. Es el estadio progresivo, el estadio B. Acá entrarían entonces las estenosis aórticas moderadas, leves y moderadas, ¿sí? En este estadio. Y los 2 estadios siguientes son de pacientes que tienen estenosis aórtica severa. El estadio C son pacientes asintomáticos y el estadio D son pacientes sintomáticos. Vamos después a ir viendo cuáles son las características que ellos plantean, ¿sí? Que tienen que tener estos pacientes. El estadio asintomático. El estadio asintomático, ¿sí? La primera gran novedad es que se jerarquiza por primera vez la velocidad transvalvular aórtica y no el área. Entonces, el primer criterio que define la estenosis aórtica es que la velocidad a través de la válvula sea de por lo menos 4 metros por segundo, ¿sí? Idealmente el gradiente debería ser de más de 40 milímetros de mercurio, cosa que debería ocurrir si la velocidad es tan alta. El área valvular aórtica, fíjense cómo la describe la copia textual de la guía americana, es típicamente. O sea, no siempre el área valvular va a ser menor a 1 centímetro, ¿sí? O 0,6 por metro cuadrado, la mayor parte de las veces. Pero ya no toma el área como el gol estándar para definir la estenosis aórtica, toma la velocidad aórtica pico. ¿Cuándo puede ser mayor de 1 centímetro cuadrado? En los pacientes que tienen gran superficie corporal y en los pacientes que tienen enfermedad aórtica, que coexiste la estenosis con la insuficiencia. Definen un segundo subgrupo que ya estaba presente en la guía previa, pero que ahora lo jerarquiza mucho más, que son los pacientes que tienen lo que se llama estenosis aórtica muy severa o crítica. ¿Cuándo un paciente tiene una estenosis aórtica muy severa o crítica? Cuando la velocidad transvalvular alcanza los 5 metros y el gradiente medio los 60 milímetros de mercurio. Ahí sí estos pacientes tienen seguro menos de 1 centímetro cuadrado de área y estos serían lo que clásicamente se dice en la práctica una estenosis aórtica crítica, ¿sí? Pero se define por más de 5 metros de gradiente pico y de 60 de gradiente, 5 metros de velocidad aórtica pico y 60 de gradiente. Aparece un grupo, ¿sí? Que son los pacientes que tienen estenosis aórtica severa, pero que tienen deterioro de la función sistólica, ¿sí? Estos pacientes
pueden tener un área menor a 1 centímetro cuadrado si tienen velocidades muy altas, a pesar que la FEI es muy baja. Nosotros tuvimos en el servicio, hace más o menos 2 meses, un paciente muy joven que tenía un deterioro de la función sistólica